presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia cerraron la puerta a cualquier diálogo con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Fue ayer cuando Norma Piña les pidió diálogo para analizar el impacto de la reforma judicial, pero el presidente la mandó a tocar la puerta de la Segov, mientras Sheinbaum la mandó a tocar la puerta del Legislativo. La verdad es que la reforma no aborda el problema de raíz. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país. Ya nosotros enviamos la iniciativa al Congreso y tengo entendido que ya se abrió un diálogo. Entonces, sí, la secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros y lo mismo considero que harían o están dispuestos a hacer los integrantes del Congreso. Y no es nada personal, es que hay que limpiar el país. El diálogo, para eso hay Parlamento abierto, ya participaron los ministros de la Corte. La iniciativa fue enviada al Congreso, particularmente a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados decidió abrir este Parlamento abierto, y ahí es donde se está haciendo abriendo el diálogo con ministros de la Suprema Corte, magistrados. Entonces, sobre la reforma judicial, pues es el espacio de diálogo que ya está abierto. Bueno, en donde sí continúan los diálogos es en los foros de discusión sobre la reforma al Poder Judicial, y hoy se llevó a cabo el cuarto en Chiapas, donde además hubo protestas y donde, entiendo, también Ricardo Monreal se pronunció acerca de la petición de diálogo de Norma Piña. Jonathan González, buenas noches. Tú tienes los detalles. Hola, ¿qué tal, Selene? Muy buenas noches. Efectivamente, pues previo a este cuarto encuentro para discutir la reforma Poder Judicial, pues los trabajadores del 20º y 10º distrito del Poder Judicial de la Federación pues se manifestaron en la capital de Chiapas, caminaron prácticamente desde las instalaciones de este Poder Judicial en el oriente de la ciudad y avanzaron sobre la avenida central hasta llegar al Poder Judicial del estado de Chiapas. En este sentido, pues realizaron algunas manifestaciones y consignas donde expresaron que se encuentran totalmente en contra de esta reforma que se ha manifestado y que se discutió precisamente el día de hoy. En este sentido, pues dijeron que esta reforma pone en riesgo a más de 1,600 órganos jurisdiccionales y 55,000 trabajadores, los cuales pues prácticamente se verían afectados en la carrera jurisdiccional. Sin embargo, como tú bien lo dices, pues se reunieron precisamente especialistas, también algunos legisladores y magistrados para analizar, y todos coincidieron en que si bien es necesario esta reforma, se tiene que analizar un poco y profundizar más en la forma en cómo se tiene que elegir a los jueces y ministros, dado que la idea principal es elección popular. Sin embargo, pues además de poner en riesgo los derechos laborales, también se pone en riesgo la administración de la justicia, y para ello precisamente en que es necesario crear un comité de sanciones que permita analizar justamente el actuar de estos jueces y ministros. En este sentido, pues también el ex senador Monreal también señaló que la petición de la ministra Piña llegó muy tarde debido a que pues una vez que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues le consultó para hacer este tipo de reforma, ella se negó a participar. Sin embargo, pues hoy ya, como él lo dijo, este balón ya no está en su cancha, y es por ello que se está llevando a cabo justamente estos encuentros, estos diálogos en los diferentes distritos y estados de la República para poder analizar. Decirte que en total son 9 los
diálogos que se llevarán a cabo este martes aquí en la capital de Chiapas. Se llevó a cabo el cuarto, el próximo será en el estado de Veracruz, y para ello también pues ya convocaron a los legisladores, a los ministros, para que participen y se analice a mayor profundidad esta reforma que sin duda pues ha movido a todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Selene, este es el reporte. De hecho, tenemos por ahí las participaciones de algunos personajes que estuvieron en este foro, en este encuentro. Estuvo también la excandidata también de la coalición opositora. Y vamos a ver un poco de esto que nos narras, vamos a ver un poco de las protestas y también de estas participaciones, Jonathan. Claro que sí. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. José y Marcial nos quieren afectar. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Congreso, entiende, la justicia no se vende. Congreso, entiende, la justicia no se vende. Congreso, entiende, la justicia no se vende. Eso, cuando ayer escuché a la ministra presidenta de exigir o plantear un diálogo al presidente de la República en funciones, al licenciado López Obrador, y a la presidenta virtual, Claudia Sheinbaum, ella omitió dirigirse y convocar a quienes nos toca decidir, al legislador. Tienen razón los trabajadores, porque no hay ninguna norma que afecte a los trabajadores. Hoy estamos frente a uno de los mayores retos de nuestra vida pública. Quiero expresarles mi profunda preocupación porque no estamos solamente discutiendo una reforma al Poder Judicial. Lo que se discute es la subsistencia de nuestro régimen democrático y la forma en que habremos de limitar el poder político. Eliminar esos límites es debilitar los cimientos de la casa en la que todos vivimos. Jonathan, esto es lo que se vivió durante estos diálogos. Nada más, por favor, si nos puedes contar qué pasó en un momento en el que, según lo que estamos viendo, el juez Mario Felipe Mata Ríos estaba dando una argumentación, su participación, y en redes sociales un video donde le apagan el micrófono. Jonathan, ¿qué fue lo que sucedió? Así es, pues prácticamente en este foro, pues Maynes dijo que desmintió prácticamente a la senadora Xóchitl Gálvez sobre la situación que comentó al final, de que en caso de que esta situación de que la reforma más bien no se analizara y no se llegara a un diálogo como está planteado, prácticamente se estaría abriendo ya este tema también hacia el crimen organizado, donde también los jueces y magistrados podrían pues meter mano y elegir a estos profesionales de la justicia. En este sentido fue donde se desató un poco la discusión, pero también hacer énfasis que mientras se llevaba a cabo este diálogo, pues también los trabajadores realizaban una manifestación afuera de las instalaciones. Estas consignas que prácticamente ya veíamos en pantalla, pues también se escuchaban hasta el interior del recinto, que también puso en jaque a muchos de los participantes y de los panelistas, quienes aseguraron que prácticamente pues están en contra, algunos ministros, por ejemplo, que están en contra justo de lo que se ha catalogado a los jueces y ministros actualmente como corruptos, y en ese sentido es por ello que hicieron el llamado para analizar a profundidad esta reforma del Poder Judicial. Bueno, Jonathan González, gracias por tu información. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a otras cosas. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció la creación del Consejo Asesor para el Desarrollo Regional y la relocalización de empresas, con la que se coordinarán las inversiones en su gobierno. Esto luego de su reunión con la Conferencia Monetaria Internacional. Sheinbaum reveló que este consejo estará encabezado por Altagracia Gómez, quien fuera su coordinadora de Desarrollo Económico Regional durante la campaña. La exjefa de gobierno explicó los objetivos de este consejo. Hay muchísimo interés de invertir en México y nosotros pues tenemos mucho entusiasmo para los próximos 6 años
de que esto genere no solamente inversión, sino desarrollo para las mexicanas y los mexicanos. Entonces es un consejo de empresarios que coordinaría Altagracia y que estaría en contacto pues con Marcelo, con Rogelio Ramírez de la O y con las distintas, con Luz Helena González, que conformarían como secretarios de Estado pues este plan de trabajo que queremos desarrollar. Bueno, y siguiendo con temas de política, mientras el PAN y el PRI ven conflictos internos por la sucesión de sus dirigencias, Morena ya se enfila también a la renovación de su liderazgo nacional. Ayer, Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación, confirmó su interés por ser la próxima presidenta de Morena cuando Mario Delgado deje la dirigencia para asumir su nuevo cargo como titular de la SEP. En la entrevista para Sin embargo, Alcalde dijo que sería un honor poder presidir Morena y trabajar para la consolidación del partido, aunque recordemos también suenan nombres como Citlali Hernández, que es la actual secretaria del partido, Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente, y hasta Martí Batres, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y ahora vámonos hasta Jalisco, porque quien pidió licencia allá fue el gobernador Enrique Alfaro, y hay actualizaciones acerca de esto. Mi compañero Manuel Baeza, director editorial de Milenio Jalisco, nos cuentas. Buenas noches. Hola, Selene, buenas noches a todos. Efectivamente, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, solicitó una licencia que comenzó el día de ayer lunes y tuvo que ser interrumpida este martes, porque si bien, aunque pidió permiso para faltar 15 días a su cargo como gobernador, en la madrugada de hoy falleció el padre de Enrique Alfaro, Javier Alfaro Anguiano, personaje muy conocido local, porque además de ser universitario y abogado, fue rector de la Universidad de Guadalajara. Fue el propio Enrique Alfaro quien anunció en redes sociales en la madrugada que tenía que interrumpir su viaje, que estaba preparando todo para el regreso, porque había fallecido su progenitor y estaba él, dijo, preparando todo para poder regresar. Estaba fuera, pues está fuera del país, en Europa. La licencia que pidió Alfaro, que la dio a conocer el fin de semana y que, insisto, comenzó a correr a partir de ayer lunes, fue por 15 días, que es el plazo máximo que puede un gobernador en Jalisco ausentarse de sus funciones sin tener que pedir permiso al Congreso del Estado. ¿Por qué se fue el gobernador? Sobre todo porque había tomado vacaciones unos días antes y luego se sometió un día a una cirugía de rodilla. No parece indicar que, bueno, como lo dijo él, tomaría esos 15 días para hacer reflexiones personales acerca de su futuro, acerca de su profesión, de su vida, toda vez que en diciembre él va a dejar el cargo en manos de Pablo Lemus, que es el virtual ganador de la elección. ¿Qué es lo que va a hacer? Ha habido mucha especulación porque no fue directo, aunque la verdad, por lo mismo que él ha dicho, su interés, una vez terminado el periodo como gobernador, es dedicarse al fútbol profesional. Quiere ser director técnico de algún equipo o directivo. De hecho, está cursando unos estudios de director técnico de manera formal y profesional. Ya hizo, y él mismo lo ha comentado, prácticas con ligas infantiles, con fuerzas juveniles, y le hace falta tener una práctica con un equipo profesional de primera división. Y aunque él es ferviente seguidor de las Chivas del Guadalajara, él mismo ha reconocido en pláticas informales que tenía la posibilidad de hacer una práctica en el equipo técnico del Real Madrid, sin dar mayores detalles. Eso no quiere decir que él vaya a dirigir al equipo, pero sí que estaría muy de cerca con el entrenador de ese equipo o del que lo vaya a recibir. Se presume que eso fue a Europa a hacer esos trámites, esos arreglos, pero insisto, la muerte de su papá le cortó al menos ese plan. No está claro si va a seguir con la licencia o la suspenderá. Pero ha dicho que tendrá que regresar por este asunto también personal. Ya veremos qué es lo que dice una vez que pase, por supuesto, este tema de luto por el fallecimiento de su padre, del futuro de este gobernador emanado de Movimiento Ciudadano. Gracias por tu información. Muy buenas noches. Buenas noches, Elena. Estamos al pendiente. Bueno, con esto hacemos una pausa, pero no se vaya porque cayó
el R8. ¿Quién era? Era el jefe de seguridad de Aureliano Guzmán, lo era el Guano, hermano del Chapo. Al volver los detalles. Gracias por continuar con nosotros. Comenzamos con la información de seguridad, porque en Sinaloa ayer fue detenido Luis N., alias el R8, jefe de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, conocido como el Guano, y quien es hermano de Joaquín el Chapo Guzmán. Fue capturado en Badiraguato junto con 3 personas durante un operativo del ejército en la zona conocida como el Triángulo Dorado. Durante esta operación, en la que participaron 3 helicópteros, no hubo enfrentamiento ni se reportaron fallecidos, aunque sí hubo al menos un bloqueo y quema de vehículos por parte de los delincuentes. ¿Quién es el R8? Como le decía, Luis N. es identificado como jefe de seguridad del hermano del Chapo Guzmán, así como el principal generador de violencia en las zonas serranas de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. También se le vincula con el intento de asesinato de 3 de los integrantes de los Chapitos, el grupo liderado por Iván Archibaldo, hijo del Chapo Guzmán. En Zacatecas, civiles armados atacaron la comandancia de policía de Luis Moya sin que se registraran víctimas. Sin embargo, en su huida, los delincuentes continuaron disparando contra viviendas, también contra comercios, y generaron pánico entre los habitantes. Por estos hechos y por varias balaceras más ocurridas las últimas horas, estas dejaron al menos 7 muertos. Solo la seguridad con mayor presencia de militares y policías. La Secretaría de Seguridad Pública no descarta que la violencia sea por un reacomodo de células delictivas, luego de la captura del jefe de plaza, El Cuchillo, quien operaba entre Aguascalientes y Zacatecas para el Cártel Jalisco. Vámonos hasta Ensenada, Baja California, porque allá fue asesinada de 20 disparos Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola en el estado. Este ataque ocurrió anoche afuera de su empresa Atenea del Mar, en el ejido El Sausal, cuando sus agresores la interceptaron al abordar su camioneta. Hasta el momento no hay personas detenidas por el caso, pero ponga atención a los siguientes datos, porque en febrero pasado Minerva Pérez había denunciado el inicio de extorsiones a choferes, a distribuidores de mariscos, a restauranteros y a hoteleros. Además, horas antes de ser asesinada, asistió a una conferencia de prensa en Tijuana para promover el festival gastronómico Cocina La Baja, donde nuevamente criticó que la pesca ilegal en Baja California se ha incrementado y a pesar de que existen denuncias, no hay un solo detenido, así lo dijo. En la que ya está trabajando también la autoridad, sí necesitamos más vigilancia de Conapesca en las costas y pues bueno, un poquito más de gestión. ¿Qué productos son los que más están pescando de manera ilegal? Los de más alto valor. Por ejemplo, langosta, almeja generosa, abulón. Las cooperativas están haciendo una gran labor con sus propias organizaciones de inspección y vigilancia y están controlando en lo posible, con apoyo también de las autoridades. La Marina está apoyando bastante al sector pesquero en coordinación con la Conapesca. ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿Una estimación de esta producción ilegal que se está obteniendo? Es una cifra negra, no podría darles un dato. Bueno, así lo denunciaba. Hoy está muerta. Luego de su asesinato, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, condenó y lamentó los hechos. Dijo que pidió al secretario de Seguridad Ciudadana del Estado que colabore con la Fiscalía Estatal durante las investigaciones. Además, envió sus condolencias a la familia y prometió que el caso no quedará impune.
Sobre este mismo caso, organismos empresariales también exigieron a las autoridades el esclarecimiento de estos hechos. El Consejo Nacional Agropecuario y la Canaimpesca condenaron y repudiaron este acto de violencia que aseguran no solo afecta a un sector, sino a México en su conjunto. Por ello, demandaron al gobierno tomar medidas inmediatas y efectivas para frenar la ola de violencia. En temas de extorsión, las tortillerías ya tampoco se salvan de las extorsiones, ¿eh? En Chimalhuacán, Estado de México, cámaras de seguridad captaron 2 ataques contra estos negocios. Primero, el 2 de junio, se ve a un sujeto lanzar una bomba molotov, pese a que había 2 personas en el lugar, que de inmediato pues se prende en llamas. Ahí lo ve, lo lanza, se prende en llamas. Ellos dos, las 2 personas que estaban en el sitio, están ilesas. El segundo ataque fue 5 días después. En ese video se ve al menos a 3 hombres cargando un bidón de combustible y una llanta para incendiar este negocio. También, ahí lo ve, descaradamente. Los agresores se dicen integrantes de un grupo criminal de Jalisco que exigían un pago de 10,000 pesos por derecho de piso. Los dueños de los negocios dicen que ya han pagado cerca de 50,000 pesos. Miren nada más. Pero dicen que estos delincuentes cada vez les piden más dinero. Hoy suplican ayuda a las autoridades. En otro caso de extorsión en Veracruz fue detenido uno de los presuntos responsables de incendiar también 2 restaurantes bar en Coatzacoalcos el fin de semana pasado. Se trata de José Antonio N., alias El Escorpión. Él fue capturado ayer por la tarde en la colonia Centro gracias a una denuncia anónima. Este hombre empezó a disparar contra los oficiales hasta ser detenido. Se le aseguraron un arma de fuego, drogas y 2 cartulinas con mensajes alusivos a la delincuencia organizada. También fue reconocido por uno de los representantes de los negocios que incendió. Y en Chiapas, a un mes del éxodo de familias de Tila, los desplazados señalan que las autoridades no han desarmado al grupo criminal que provocó la ola de violencia en la región. Incluso cuentan que desde la semana pasada dejó de funcionar el albergue que se instaló en la cabecera municipal de Yajalón, donde hasta el jueves permanecían algunas familias, por lo que se vieron ahora obligados a buscar asilo en casas de familiares, también de amigos, mientras que otros pues no tuvieron otra que rentar cuartos para intentar sobrevivir. Hasta la fecha, solo la mitad de los habitantes han regresado a sus hogares. O sea, nos quieren hacer regresar, pero nosotros tememos. Al igual que yo, estamos todas las familias que aún quedamos aquí, somos personas que tememos por nuestra vida, porque tenemos un negocio, porque tenemos una vida ya hecha en Tila. Entonces, se lo dijimos en la mesa, que hoy en día nosotros peligramos porque sentimos que al desaparecer a un compañero que se ha permanecido en la lucha, porque lo único que le hemos pedido al gobierno es el Estado de Derecho y el fondo legal, porque esas 2 cosas nos garantizan a nosotros la legalidad de nuestras tierras, que es lo que nosotros estamos peleando, el espacio nada más donde vivimos. Bueno, ahora mire hasta dónde llegan los temas de maltrato infantil. En Baja California, imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran a esa mujer metiendo a un niño de aproximadamente 5 años de edad en una maleta. Sucedió en Tijuana sin que hasta el momento se conozcan los motivos. En este video incluso se observa cómo la mujer sacó de la maleta un muñeco de peluche pues para hacerle más espacio al menor de edad. Finalmente logra cerrar esta maleta, la jala, intenta ingresar o ingresa a lo que aparentemente era una vivienda. Estos hechos ocurrieron el pasado 4 de julio y hasta el momento se desconocen más detalles de este caso, como qué relación tiene la mujer con el niño. Tampoco hay un pronunciamiento de las autoridades. Y en más información de violencia, una tragedia se registró ayer en la Ciudad de México. Una menor de 2 años fue asesinada fuera de su casa en la alcaldía Álvaro Obregón. ¿Sabe cómo? Esta agresión ocurrió cuando 2 sujetos a bordo de una moto
pasaron disparando frente a un puesto donde la bebé se encontraba en compañía de su hermana de 17 años y de su mamá de 41. La niña de 2 años fue herida de muerte, mientras las otras 2 mujeres también recibieron impactos de bala y se encuentran recuperándose en un hospital. Gracias a la alerta de los vecinos y al seguimiento de cámaras de seguridad, ya se logró detener a un sospechoso, otro niño, un adolescente pues de 14 años, quien fue reconocido por las víctimas. Una tragedia. Y también aquí en la Ciudad de México, luego de que se dieron a conocer las imágenes de la agresión a una joven en un bajopuente de Ermita, Iztapalapa y Periférico. Ayer vio usted aquí las imágenes. Bueno, hoy ya la zona se encuentra iluminada, ya se encuentra con vigilancia. Pues como siempre, después de lo que sucede en el lugar, pues ya está ahora sí, ¿no?, iluminada, con vigilancia. Además, la Fiscalía Capitalina ya informó que un juez vinculó a proceso al agresor identificado como Alberto y a quien se le dictó prisión preventiva oficiosa. Esta joven contó a mi compañero Miguel Sarmiento cómo ocurrió el ataque. Esto le dijo. Yo percato escuchar que me dice, oye, por instinto, como cualquiera lo haría, yo volteo a ver. Me entra un miedo, pero de esos que la mujer de verdad presiente que va a pasar algo, y le digo a mi novio, es que me vienen siguiendo. Él solamente me dice, mándame ubicación, voy para allá. Y yo lo único que dije fue, me va a saltar. Lo paso delante de él y algo me dijo, voltea. Al momento de yo voltear, pues fue cuando él se me lanza. Yo le empecé a gritar que por favor no me hiciera nada, que me soltara, que se llevara mis cosas, pero que no me hiciera nada. Él me dijo que no gritara, que me callara. Me empezó a sujetar muy fuerte el cuello con su mano, con la otra agarraba su puño para yo no poder soltarme porque yo forcejeé. Y lo único que yo hice fue cerrar mis ojos, me encomendé a Dios y busqué un momento en el cual yo gritar para que alguien me auxiliara. Miguel Sarmiento está en la zona, tiene más detalles. ¿Cómo estás, Miguel? Cuéntanos, ¿de verdad ya hay vigilancia en la zona? Ahora sí está alumbrado, cuéntanos. ¿Qué tal, Selene Flores? Muy buenas noches. Fíjate que, pues bueno, a raíz de lo que se registró la noche del pasado sábado, bueno, esto no es suficiente ante los múltiples temas de inseguridad que viven, en este caso, los vecinos de Los Ángeles, Zapanoaya. Y sí, tenemos ya luminaria, tenemos una patrulla aquí en el punto, pero para quienes han vivido pues todo este tema, no un mes, no un año, sino incluso varios años, pues para ellos nos comentan que no es suficiente. Y precisamente, pues bueno, vamos a platicar con vecinos quienes se han reunido esta noche. Muy buenas noches. Preguntarte, ¿esto es suficiente? ¿Esta luminaria, este patrullaje es suficiente por lo que se han venido registrando? No, para nada. Estas acciones han sido absolutamente reactivas a la situación que vivimos la semana pasada. La luminaria ha sido reactiva, la patrulla ya ha sido reactiva, porque esta situación se viene repitiendo por lo menos en los últimos 4 años. Hemos tenido asaltos a casa habitación, la gente adentro dormida se levanta y la gente está adentro en su casa robando, gente que han entrado directamente a robar mientras la gente sale a comprar a la tienda. Tenemos videos, ¿no?, de a las 7 de la mañana un tipo esperando que lleguen chicos de la secundaria, porque este es un paso para el transporte público, tanto para llegar como para poder irse. Entonces, están como vigilados, o de cierta manera simplemente cuando pasa algo, ¿no? Cuando sucede algo sí nos mandan patrulla 1 o 2 días, totalmente reactivo, pero de manera constante esto se sigue registrando. Como vecinos, ¿cómo se están preparando ustedes o cómo vigilan de alguna manera? Pues con propios recursos, o sea, nosotros instalamos cámaras, nosotros instalamos sistemas de alarma, pero han sido con nuestros propios recursos porque por parte del gobierno no tenemos ni una sola respuesta. Por ejemplo, ahí decían que era una caseta de vigilancia y realmente ahí vive la persona que de repente hace algo por aquí, por el pastito, ¿no?, de esta zona que es recreativa y de paso. Te agradezco mucho. Hasta luego, buenas noches. Selene, pues ahí está el reclamo de los vecinos, la exigencia a las autoridades, lo que han señalado, sí, pues bueno, ya está iluminado, incluso hay un letrero de no tirar cascajo, hay una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero esto sin duda
pues no es suficiente para quienes han vivido pues todos los estragos durante varios años, Selene. Pues así las cosas, no es suficiente y los vecinos, como en muchos casos, son quienes se tienen que organizar. ¿Cómo se organizaron? Y todo el reconocimiento para atrapar al violentador de la joven de la que nos diste cuenta. Gracias, Miguel Sarmiento. Buenas noches. Seguimos atentos. Buenas noches, Selene. Vamos a más temas de seguridad. En Veracruz, a 20 días del desalojo violento en la carretera federal 140, esto frente a Granjas Carroll en Totalco, en Perote. Aún no hay personas detenidas por la muerte de los hermanos Alberto y Jorge Cortina Vázquez. Este martes, ambientalistas e integrantes del movimiento en defensa del agua se plantaron frente al Palacio de Gobierno y en la Plaza Lerdo de Jalapa para exigir justicia ante ese abuso policial. Y es que además tampoco han clausurado las plantas de Granjas Carroll que contaminan el subsuelo de Perote. Era un levantamiento campesino que ordenaron aplastarlo antes de que siguiera creciendo, matando a campesinos. ¿Por qué no lo aclaran? ¿Por qué no se deslindan? Si no fue la orden de Cuitlahua, que diga quién fue. El gobierno federal, ¿por qué no lo dice? Que se deslinden. Mientras no se deslinden, yo voy a decir, siendo Cuitlahua asesino, gobierno de Veracruz asesino. Veracruz está lleno de delincuencia, de muertos, de fosas. Bueno, con esto hacemos una pausa, pero no se vaya. El servicio de la línea 2 del metro, una de las principales rutas de este sistema de transporte, hoy se vio afectado por fallas. Volvemos con detalles. Lluvias, porque en el estado de Veracruz se encuentra bajo el agua gracias a la tormenta tropical número 8. Las imágenes son impresionantes. Isabel Zamudio, buenas noches, tienes toda la información. Así es, buenas noches. Efectivamente, una vaguada combinada con una onda tropical número 8, pues provocaron severas inundaciones en la zona metropolitana Veracruz, Boca del Río, Medellín, que es la zona más poblada de todo el estado de Veracruz. Hay más de 1 millón de habitantes en esta zona y bueno, gran parte se vio afectada porque las calles principales, avenidas, salidas de algunos fraccionamientos, la zona industrial, las carreteras, los caminos, bueno, todo llegó a tener inundaciones de hasta más de 1 metro, lo que ocasionó afectaciones obviamente a muchísimas viviendas, a muchos negocios, pero también gente que aprovechó hasta para echarse de clavados, nadar allí, sacar su lancha. Lamentablemente hubo muchos afectados, obviamente, gente que entró a trabajar, dejó sus vehículos estacionados y cuando regresaron por ellos ya ni siquiera estaban en donde los habían dejado porque las corrientes que se hacían con estas inundaciones se los movieron a otros puntos. Las autoridades de alguna manera han tratado de minimizar este impacto. En Boca del Río dicen que las afectaciones son mínimas. En Veracruz, las autoridades municipales pues casi que le están echando la culpa al mal clima y que llovió demasiado y también que no avisaron las autoridades correspondientes a tiempo de que iba a llover mucho. Cayeron más de 70 mililitros de agua en un margen de 2 horas y esta cantidad de agua pues no se ha visto ni siquiera cuando se han impactado la zona algunos ciclones. Hubo que atender emergencias también en una escuela de atención especial donde fueron evacuados los niños, los padres de familias y los maestros porque se inundaron totalmente. En otra institución educativa de Boca del Río, un asilo, una casa hogar también se inundaron y la situación se replicó por muchas partes de la costa metropolitana. Y quiero escuchar parte de lo que se dio este día aquí en Veracruz, en donde todavía va a seguir lloviendo. No mames, loco. No mames, güey. Bien colocada.
Impresionantes las imágenes, Isa Zamudio, y dices, continúa lloviendo. Así es, de hecho se está pronosticando lluvias igual de intensas que se tuvieron al mediodía en las próximas horas. De allí el llamado a la población, si no tiene que salir de su casa, no salga. Si viven en zonas inundables, pues váyase a albergues. Pero bueno, hasta el momento no se conoce que en la zona haya sido activado algún albergue. Hay disponibles, pero no han sido activados todavía. Bueno, Isabel, pues ahí están las imágenes, ahí está tu información. Como siempre hay que tomar precauciones. Esta tormenta va a seguir trayendo mucha lluvia allá en Veracruz. Gracias, Isabel, buenas noches. Buenas noches. Y es Veracruz, pero también es Morelia, pero también es Hidalgo. Hoy está lloviendo mucho. Siguiendo justamente con este tema de las lluvias, en Jalisco 2 mujeres resultaron heridas y 10 vehículos más fueron dañados debido a la caída de la fachada de un gimnasio. Esto en el municipio de Zapopan. Hubo fuertes vientos también. La historia nos la cuenta Gloria Reza. Estos son los momentos exactos en que cae la fachada de un gimnasio que se encuentra en Plaza Ubica en Zapopan, Jalisco, tras la lluvia que vino acompañada de fuertes vientos. Tuvimos afectación en lo que es un gimnasio en un segundo nivel, en una área de 30 por 5 metros de altura, un ventanal de tabla roca y vidrio, el cual con las ráfagas de viento se vio afectada y colapsó, cayendo y dañando a 10 vehículos. En el interior hubo 2 lesionadas femeninas, las cuales están en código leve. Una de ellas requirió traslado, la otra no. La propietaria del vehículo que resultó con más daños es Diana, quien narró lo que vivió. Básicamente yo justo me acababa de bajar del vehículo, estaba en la cafetería. Primero se fue la luz y se empezó a escuchar un ruido y justo cuando nos asomamos de parte de la cafetería, se empezaron a venir pues todo lo que es como las ventanas y cayeron justo en los vehículos. Tengo entendido que hubo 2 personas que pues sí están lastimadas, pero fue en cuestión de nada, o sea, en realidad fue en cuestión de minutos, donde empezó a llover fuerte, se hizo el aeronazo y pues tumbó todo, o sea, no había manera como de prevenir ni nada en realidad. El arquitecto y papá del propietario de otro vehículo que resultó dañado por la caída de la fachada del gimnasio considera que el tipo de construcción que se autorizó en la plaza no fue la indicada y por eso se cayó. Pues mi hijo fue afectado y pues más que nada pues es ver aquí que tenga más conciencia un DRO, porque este tipo de construcción para un área pública no es la indicada. Pues actualmente tenemos presiones de vientos muy considerables en nuestra zona y pues este tipo de construcciones no son las indicadas. Pues hacerle una recomendación a los DRO o al ayuntamiento, pues que tengan una supervisión adecuada y sobre todo preparados pues para este tipo de especificaciones para las construcciones que no son las indicadas. Los afectados dijeron que el propietario del gimnasio les prometió hacerse cargo del pago de los daños a los 10 vehículos. Y en otras cosas, hoy la Ciudad de México vivió una tarde de caos. La línea 2 del metro, una de las principales de este sistema de transporte, suspendió su servicio en 6 estaciones. Esto afectó a miles de usuarios. Acaban de desalojarnos del Metro Colegio Militar, que no hay servicio. Todavía cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno. Así la situación con la línea 2, sigue suspendido el servicio y cada 5 o 10 minutos están subiendo información
a las redes sociales oficiales, la cuenta de X. No avisaron nada del transporte que estaba parado. Te bajan del metro y ni te explican por qué motivo. Y agarran de formas. ¿Ves la fila cómo está? ¿Eso es justo? El Metro de la Ciudad de México informó a través de sus redes sociales que realizó una revisión en las vías por un posible objeto metálico, por lo que el servicio fue provisional de Cuatro Caminos a Colegio Militar y no hubo servicio de metro normal a Tasqueña. Horas más tarde, el servicio quedó restablecido en todas las estaciones y no se reportaron más afectaciones. Y justamente hablando del metro, un policía capitalino fue suspendido tras participar en la grabación de un video sexual junto a la creadora de contenido para adultos Luna Bella el pasado 7 de julio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que el hombre identificado como Jorge López Villegas es agente activo de la institución, por lo que tras citarlo y tomar su declaración, se determinó proceder con su suspensión definitiva. Y hablemos de negocios porque la inflación se disparó casi 5% en junio. Ana Cari Martínez, cuéntanos, buenas noches. Muy buenas noches, Elene. Sí, la verdad es que la inflación está imparable, pues como ya mencionabas, llegó casi al 5%. Muy por arriba de lo que habían previsto los analistas, pues y es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el índice nacional de precios al consumidor subió 0.38% respecto a mayo. Esto generó que la inflación alcanzara una tasa anual de 4.98% y esto es su mayor nivel desde junio del año pasado. Y aunque está lejos de alcanzar el récord de 8.7% que se alcanzó en 2022, aún se encuentra muy por arriba del objetivo del Banco de México, que es de 3%, más o menos un punto porcentual. Además, en lo que va del año, también es el nivel más alto de inflación que se ha alcanzado, pues el pico que habíamos alcanzado más alto era en enero, cuando abríamos el año con el indicador en 4.9%. Ahora bien, la inflación subyacente, que ya sabemos que define un poco mejor la trayectoria de los precios debido a que excluye los productos que tienen una mayor volatilidad, como los alimentos y los productos energéticos, bueno, pues esta descendió por 17º mes consecutivo a 4.13%, un nivel que no habíamos visto desde marzo de 2021. En cuanto a los productos que tuvieron un mayor aumento de precio, como lo veníamos platicando desde la quincena pasada, el chayote encabeza la lista de precios con literalmente precios por las nubes, pues se registró un incremento de 100.286%. Incluso algunos usuarios de redes sociales han reportado que esta verdura la han encontrado en supermercados hasta en 200 pesos por kilo. Mucho más abajo en esta lista encontramos la naranja con 31.4% y la lechuga y la col con 21.9%. El aguacate, como ya platicábamos ayer, también está entre los productos que presentaron mayor apreciación durante junio, con un aumento de 17.7%. Por el lado contrario, los que más bajaron fueron la uva, con una depreciación de 28.1%, y también los chiles serrano y poblano. Un duro golpe, sí, para la economía del país, pero también para las familias mexicanas, que de nuevo tienen que apretarse el cinturón. Cari, ¿qué te puedo decir? Gracias. Gracias por la información. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos ahora a temas internacionales. La Casa Blanca negó que el presidente Joe Biden esté recibiendo algún tratamiento para combatir la enfermedad de Parkinson. Además, publicó una carta del neurólogo Kevin Kennard, especialista que ha trabajado con el gobierno de Estados Unidos desde 2012, donde niegan que a Biden pues haya sido visto, observado por un médico foráneo.
Y el grupo Hamas advirtió a Israel que si continúan los ataques contra los palestinos, no seguirá con las negociaciones del alto al fuego. Hasta ayer, 19 palestinos murieron tras un bombardeo en la franja de Gaza lanzado por Israel. Hoy los tanques irrumpieron en algunos distritos de la ciudad de Gaza, lo que obligó a miles de personas que abandonaran sus hogares. Mientras tanto, los mediadores cataríes y egipcios que están respaldados por Estados Unidos han intentado sellar esta semana el acuerdo para poner fin a la guerra. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aprobó el envío de órdenes de reclutamiento a judíos ultraortodoxos a partir del mes de agosto, esto tras el fallo del Tribunal Supremo que obliga al ejército a integrar a este segmento de la población en sus filas. El tema ha generado polémica en la población haredi, ya que temen que al mandar a sus jóvenes al ejército pierdan sus costumbres, sus tradiciones ultrarreligiosas y abandonen su comunidad. Con esto hacemos una nueva pausa. Lo dejo con las imágenes de las fuertes lluvias de esta tarde, también al oriente del Estado de México. Estas lluvias generaron problemas a la circulación. Los deportes con mi querida Mineli Ataide. Buenas noches, Mine. Muy buenas noches, Pues bueno, hablemos de Copa América porque en este momento termina el partido entre la selección de Argentina y la selección de Canadá, las semifinales de este torneo, y gana justamente Argentina 2-0. Los goles fueron de Julián Álvarez y de Lionel Messi. Canadá lo intentó, eso sí, algunos momentos, pero sin duda alguna el albiceleste, pues bueno, es mejor equipo en todos los sentidos y lo ha demostrado. Y por supuesto, tiene portero, ¿no? Tiene defensa, tiene ataque, o sea, Argentina lo tiene todo, si bien, pues desde el principio habíamos mencionado que es una de las favoritas al título. Sí, Canadá lo intentó, pero bueno, o sea, ahí está el resultado, que para muchos ese equipazo les pudo haber ido peor. Sí, exacto, que para muchos pues era, ¿sabes qué? Es que muchos creían que a lo mejor iba a sufrir más Argentina porque lo vimos sufrir en la fase pasada frente a la selección de Ecuador, pero en este sentido pues sí, o sea, Canadá permitió más, por así decirlo, y sin duda alguna fue superior la selección de Argentina, que ahora va a esperar a la otra semifinal, Uruguay o Colombia, que se juega mañana este partido, y bueno, alguno de estos dos llegará también a la final con Argentina el próximo domingo, pero por lo pronto ya tenemos al primer finalista, que es justamente la albiceleste, como se tenía planeado por muchos, ¿no? Porque muchos, la verdad es que le apostaban justamente a este equipo. Así, la historia de la Copa América. Y rápidamente, nada más, vamos a cambiar de tema porque Cruz Azul hizo oficial que demandará a Rodrigo Huescas, quien se fue a Dinamarca, al Copenhague, cuando aún tenía contrato por 11 meses más justamente con la máquina. Este jugador se fue el domingo pasado y él mencionó que Cruz Azul le había dado todas las facilidades, pero pues bueno, en la máquina dicen otra cosa, que no fue así, que no ha llegado $2 millones, obviamente, que tenían que pagar por él, obviamente por la cláusula de rescisión de contrato, porque aún tenía justamente contrato. Mira, ahí estamos viendo justo lo que da a conocer la máquina. Es un tema, la verdad es que interesante es él, porque está forzando su salida obviamente a Europa. Sabemos que es el sueño, sabemos que necesitamos más jugadores en Europa, pero bueno, también está la postura del club, que al final de cuentas es un activo, ¿no? Hay que decirlo, es un activo del club, y que pues ellos tienen también todo el derecho de pelear esta parte. Ahí tenemos lo que dice, que pues decidió el jugador rescindir su contrato de manera unilateral y se procederá conforme a lo contemplado a la ley y regulación deportiva, es decir, bueno, la primera instancia es que justamente recurran a FIFA para pues aclarar todo este tema. Difícil, te digo, porque las dos partes al final, pues sí, claro, ellos cada uno, exactamente, cada uno pelea su lado, ¿no? Y es dinero. Exactamente. El fútbol es negocio. Así es. 11:30 contigo. Claro que sí, todos los detalles. Gracias, mire. Buenas noches. Y gracias a usted por su sintonía. Si la vida lo permite, nos encontramos en este mismo espacio mañana. Descansa.